RTP. Está con nosotros a esta hora de la mañana, 7:17. Vamos a darle paso a esta hora de la mañana a Alondra Enríquez. Ella es magíster en comunicación estratégica con mención en comunicación digital. Ella nos va a dar un adelanto de las seccionales. Las organizaciones políticas están listas, hay candidatos, cómo se miden las figuras también en redes sociales. Bienvenida, Alondra. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todas, para mí un placer. Definitivamente ha sido un fin de semana con muchísima conversación digital, la gente al pendiente sobre todo de estos cambios que han sido bastante sorpresivos. Estimada Alondra, y empiezo con la pregunta que hacía al inicio. ¿Las organizaciones están listas, por lo menos en redes o en plataformas digitales, porque es donde primero apuntan ahora? Definitivamente el anuncio del CNE tomó de sorpresa no solo a la ciudadanía, sino también a las organizaciones políticas, quienes, a más de expresarse sobre el adelanto de las mismas, cuestionar las motivaciones respecto a cómo hoy nos volvemos casi que magos de predecir qué podría pasar con la llegada del niño y anticipar las elecciones, que ha sido lo primero que han deslegitimado, ¿no? Veíamos el fin de semana, por ejemplo, la conversación en redes del Partido Social Cristiano, construye que aunque ya no tiene, está en este proceso también de disputa con el CNE, también se anticipó a cuestionar la veracidad de las motivaciones para adelantar elecciones, entre otras organizaciones, no solo partidistas, sino también movimientos sociales. Ante eso, todavía los nombres y las candidaturas no se han logrado sostener, no tenemos, a más de rumores. Hace más o menos 20 días el presidente Daniel Noboa comentaba la posibilidad de que su madre, Anabela Singh, pudiera participar en las elecciones seccionales como candidata a la alcaldía de Guayaquil. Digamos, es uno de los nombres más sonados. Marcela Guiniaga no ha descartado también la reelección, aunque no ha anunciado con qué partido y bajo qué número sería esta intención de reelegirse. Pavel Muñoz había dicho y se había sostenido para la reelección, sin embargo, sin tener partido, eso complejiza mucho las posibilidades, sobre todo del RC. Y justamente, Alondra, nosotros, desde ayer, o el fin de semana, las declaraciones de hablar sobre qué significa elección y qué significa votación. Usted pudiera desarrollar un poquito, porque yo realmente no entiendo su análisis y no entiendo esa confusión, porque no solamente Atamaid es la que justamente dijo esta diferencia, ¿no? Pero también Pita se trabó varias veces y no pudo realmente contestar lo que se le estaba preguntando, haciéndose bola, porque parece que no se comunican entre ellos tampoco las decisiones, parece que están bastante aislados del uno del otro. Cuando está a miras de una elección parece que no se comunica. Entonces, ¿usted me puede aclarar un poco cuál es la diferencia en lo que es una elección, según ella, y una votación? Bueno, lo que ha expresado la presidenta del Consejo Nacional Electoral es que hay una gran distinción entre el proceso de votación, que es lo que nosotros viviremos el 29 de noviembre, y de ahí ya la proclamación de resultados, que es una vez que la gente ha votado, se elegirá quién podría ganar o quién asumiría evidentemente un cargo en estas elecciones seccionales, ¿no? A eso hace distinción. La preocupación ayer se disparó en redes sociales por las declaraciones que dio la presidenta del CNE en un medio de comunicación televisivo, donde no sé si tal vez ahí los nervios, la imperativa participación con el entrevistador le generó mayor dificultad para explicar esto que acabo de comentarles. Pues ella dijo que el 29 de noviembre serán las votaciones y a partir del 4 de febrero al 15 de febrero se harían como los conteos de votos y finalmente 15 días antes de la posesión, es decir, la última semana de abril, primeros días de mayo, se haría la oficialización y la elección de las nuevas autoridades. Eso provocó infinita preocupación. Ayer alguien me decía, y ante unos datos que expresaba también en otro espacio radial, ellos decían, no, pero es una conversación muy de círculo rojo. Y no es una conversación muy de círculo rojo, porque a la gente no le puedes de alguna forma poner en esta inestabilidad sobre cuáles son las implicaciones de poner en riesgo el sistema democrático del país. Además que sí es atípico
es muy subgéneris la capacidad que han tenido para instaurar esta narrativa de ante un fenómeno climatológico que además lo más difícil de poder predecir, además del resultado de una elección política, es definitivamente el clima. Entonces, eso hace que la gente ponga en tela de duda la causa. Ok, Alondra, gracias siempre por estar con nosotros. Muy buenos días, un abrazo. Fue en Teleamazonas, ahí la vimos, pero luego tenemos el primer comunicado que lanza el CNE, habla de elecciones, no es que dice que se adelantaron las votaciones, pero bueno, ya dejemos ahí la discusión. ¿Qué dice la gente en las redes? ¿Cómo lo toma? ¿Reaccionó positivamente? ¿Cuál fue la mayor crítica o la mayor palabra que se mencionaba con este cambio de la elección, del cronograma? El concepto niño fue de los conceptos más usados. Refiriéndose a el fenómeno. Al fenómeno del niño, Ya. pero también haciendo alusión satírica al presidente Daniel Noboa, si es que se adelantan las elecciones por un interés político, y ahí la gente hacía como una connotación de es por el fenómeno del niño o para el niño. Entonces la sátira, el humor, este doble sentido realmente muy activo en redes sociales es lo que se logró mover, y el concepto fue precisamente niño, el que de alguna forma empezó a generar mucha participación en redes sociales, tanto es así que yo comentaba vía Twitter de que es la primera vez que el partido Ecuador-Marruecos queda desplazado, porque las noticias sobre el anticipo de este proceso electoral casi que salieron a la par de lo que los jugadores estaban ya en cancha, y la gente estuvo muy activa. Además, también actores políticos en tiempo real empezaron a mover a sus organizaciones, principalmente la RC, que por ejemplo en una estrategia poco inteligente pide inmediatamente que se desafilie la militancia. Y después sale a aclarar que no todos. Correcto, entonces hubieron ahí unos traspiés que de alguna forma también ponen a seguir debatiendo alrededor del tema. Alondra, yo siempre veo mi red es X, básicamente, para poder informarme. De las mediciones que ustedes hacen, no sé si sea posible saber si quienes se activan y responden en las redes pertenecen a ese círculo rojo que a veces está distanciado del día a día, de lo que piensa el ciudadano, o hay un componente ampliado ahí. No, definitivamente este fue un tema donde participó la gente por fuera del círculo rojo, es decir, la participación de la ciudadanía, principalmente en las 3 ciudades más grandes. Cabe decir que fue un tema muy de zonas urbanas, Quito, Guayaquil, Cuenca, que inmediatamente se expresaron. Por ejemplo, el primer informe que nosotros teníamos sobre cómo iba la conversación en redes sociales a 24 horas del anuncio del CNE nos anticipaba que había alrededor de 16.4 millones en audiencia estimada. Quiere decir que la noticia la vieron 16.4 millones de cuentas activas en redes sociales, ¿ok? Y este era un promedio altísimo frente a 24 horas de haberles anticipado. Por interacciones, el tema logró tener alrededor de 210,000 interacciones. El tema de la participación en redes sociales del 70% era negativo en ese momento, a propósito principalmente de estos cuestionamientos a la institucionalidad. En principio, a la institucionalidad la gente sí ha venido de un desgaste constante, por ejemplo, lo que pasó en el Consejo de la Judicatura, el concurso de fiscal. Entonces la gente no percibe que haya una real división de poderes, primero, y segundo, una institucionalidad funcional. Y el segundo es evidentemente los cuestionamientos a la razón climática que disparó esa negatividad a adelantar. Y sobre todo la gente pues ya venía de un desgaste electoral. El 2025 fue un año muy fuerte en temas electorales, no solo la primera y la segunda vuelta presidencial, luego vino la consulta de noviembre del 2025, entonces la gente viene ya con este malestar, y este adelanto también genera inconformidad. Estimada Alondra, y aquí quisiera también continuar con este mismo tema. Las últimas declaraciones del señor Pita hablan, es de un programa también televisivo de lunes a lunes, habla de que la Corte sí puede revertir el cambio o revisar la decisión de la actualización del calendario para noviembre de este año.
estas declaraciones, por ejemplo, dentro de la ciudadanía, dentro del contexto de plataformas digitales, de las redes sociales, ¿cómo se han tomado? Porque al final del día tenemos a dos autoridades, el CNE diciendo una cosa y el otro desmintiéndole, y el uno diciendo una cosa y la otra confundiendo también parte del calendario. ¿Cómo reacciona la ciudadanía ante esta separación de discurso que tienen las dos autoridades del CNE? Bueno, el tema de la dispersión de posturas, que además estuvo también ayer y les generó una pequeña crisis de exposición digital, tanto al vicepresidente Enrique Pita como a la presidenta Diana Tamaín. Las entrevistas que se dieron en la mañana en distintos medios es lo que obliga en la tarde a emitir el comunicado y a aclarar cómo va a ser o cuál es la decisión que se ha tomado con el proceso del 29 de noviembre. En la noche de ayer, las declaraciones también del vicepresidente Enrique Pita, de alguna forma permiten darle algo de tranquilidad a quienes han sido expresamente opositores a este adelanto y sobre todo a que muchos, sobre todo de agentes políticos, no líderes de partidos políticos, han dicho que es evidentemente una afrenta de esta índole política, no es ningún interés de poder prevenir o de poder cuidar el proceso democrático y son muy pocas horas, más ha levantado de alguna forma la esperanza del Círculo Rojo, que hoy también está igual que la ciudadanía, sin la mínima legitimidad de la institucionalidad. Y la Corte Constitucional en los últimos meses ha representado este ente de alguna forma de regulación, pese a los cuestionamientos que también ha recibido por ciertas sentencias controversiales. No deja de ser una institución que está logrando mediar los espacios de lo político. Entonces, vamos a ver en las próximas horas si esa posición logra de alguna forma entrar en el debate de la ciudadanía. Todavía pues del programa hoy, la madrugada casi que es más un espacio de participación de periodistas principalmente, que han visto con buenos ojos además estas declaraciones, pero también han cuestionado lo que justamente ustedes comentan, ¿no? No hay una clara postura del CNE, han salido casi que a disparar cada quien por su lado, lo que principalmente fortalece a la confusión de la gente. Y justamente, Alondra, dentro de los comentarios que hubo ayer, alguien comentaba esa eternización de tanto el presidente como vicepresidente y las autoridades en el CNE, que realmente para mí es terrible que ellos sigan en el poder. O sea, la ciudadanía sabe que ellos están ahí, pero pegados a sus sillas eternamente. O sea, ¿la gente realmente cuestiona ese tema o no lo cuestiona? No ha existido cuestionamientos, sobre todo de los que hoy están en el proceso de prórroga y que han asumido ya varios de los últimos procesos electorales desde el 2021. Básicamente, la gente más vale ha cuestionado, sobre todo por esta decisión del adelanto de las elecciones, a la institución, al CNE como institución. Y hay mayor centralidad en los cuestionamientos de la presidenta Diana Tamaín, porque además la antesala de esta decisión fue la suspensión de la Unidad Popular y Construye, pero además también, aunque el TCE es quien sanciona por el caso Caja Chica la Revolución Ciudadana, la distinción entre instituciones siempre genera algo de confusión en la gente. Entonces no es que la gente entiende si es el TCE o el CNE, entiende que es la institución encargada de regular los procesos electorales, por tanto la institución y su máximo líder han tenido varias afectaciones en las últimas semanas. Diana Tamaín, sobre todo en redes sociales, registra un 57% de conversación negativa. Los términos que más se utilizan en relación a ella es servil o el verbo servil, sierva, funcional, en relación a las últimas decisiones que se han tomado. Seré breve, me salgo un momento nada más de la discusión del adelanto de las elecciones. Alondra, con la democratización de la información y la participación ciudadana, hoy el ciudadano ecuatoriano conoce más de las funciones del Estado, de las autoridades del Estado, sabe qué pasa en el Consejo de la Judicatura, sabe qué está pasando en la Corte Nacional.
Definitivamente casos como el de Mario Godoy han hecho que la ciudadanía entre en estos debates y a partir también de narrativas muy inmediatas, aunque no tiene mucha claridad cuál es el objetivo y la funcionalidad. Por ejemplo, sabe y está en rotunda oposición del Consejo de Participación Ciudadana. Es la institución peor calificada en el Ecuador con el 83% de negativismo. Además que la gente no quiere que eso siga en pie, también no entiende para qué sus procesos se han venido tan atacados desde el caso Ligados sobre la legitimidad de los procesos de selección, entre otros. Entonces, la gente tiene noción y aterriza más de esa noción cuando hay casos como el de Mario Godoy que pone a debatir a la ciudadanía. Estimada Alondra, yo también, rápido, y voy a extender un poco la pregunta que le hacía al inicio, es figuras que hoy están el fin de semana. Fue un fin de semana donde incluso también en un medio de comunicación saltaron figuras para la alcaldía, esposa de Aquiles Álvarez, se mantuvo la figura de la mamá del presidente de la República, muchos hablan de John Reinberg, Cintia Viteri nuevamente a buscar un espacio dentro de la alcaldía. Esas figuras se ven, están pendientes en redes sociales, ¿cómo las acepta la ciudadanía? Bueno, en el caso de la esposa del alcalde Aquiles Álvarez tuvo muy buena receptividad en redes sociales. Cabe mencionar que quien de momento sonaba, que era Anabela Singh, tuvo una de las participaciones más importantes tras la entrevista del presidente Daniel Noboa, alrededor de 111,000 interacciones positivas, de hecho un 63% positivas, fue la, digamos, desde la media que ella tuvo, ¿no? Tras esta posibilidad de ser candidata. Sin embargo, durante este fin de semana, me parece que es Fabiola Icaza, si no estoy mal el nombre. Fiorella Icaza, muchas gracias. Ella también logró una participación muy interesante, 70,000 interacciones y un 73% de incidencia positiva. Y esto es novedoso porque no es un rostro conocido en la política, no tiene una carrera política, más vale le cobijaría el respaldo que ha tenido el alcalde Aquiles Álvarez como ante una posible elección. Sin embargo, esta sí es una elección que difícilmente podrá ser sostenida por este voto que suele ser el voto legado, ya sea de figuras como en el caso de la Revolución Ciudadana como Rafael Correa y en el caso de ADN desde el lado del presidente Daniel Noboa, pues las elecciones seccionales sí ajustan bastante la necesidad, sobre todo de la gente en territorio, de que quiere respuestas en seguridad, salud y empleo, y aunque no son 100% competencias de los gobiernos locales, por lo menos si quieren planes y estrategias muy, muy precisas para poder ser conquistados electoralmente. Entonces, por más que suenen nombres y hay un buen porcentaje, al menos desde mi lado, que es la participación digital, el reto será consolidar su perfil desde un liderazgo claro, lejos de la polarización partidista y que pueda entregarle propuestas inmediatas y cercanas a la gente. Alondra, muchísimas gracias, la dejamos ir, pero nos volvemos a encontrar. Que tenga un buen martes. Encantada de la vida y un buen día para ustedes. RTP